a la parte de innovación, ¿sí? Actitudinal. Perfecto, entonces empezamos con el Renacimiento. Y dice así, a ver, primera pregunta, a ver, ¿por qué se llama Renacimiento? ¿De dónde viene este nombre? A ver, ¿me Profe, escuchas bien? Este, sí, profe, ¿yo puedo participar? Con mucho gusto, cuando quiera, por favor, cuando quiera. Yo siempre escuchando lo que usted dice, ¿ya? Ya, profe, renacimiento quiere decir el volver a nacer, la cultura griega o romana, que eran culturas muy, Perfecto, perfecto. La greco-romana, perfecto. Exacto. Muy bien. Uno, relativismo de poder. A ver, la pregunta es, ¿por qué nace el renacimiento? ¿De qué se extrae? eh, O sea, ¿de qué se surge? Ah, muy buena pregunta. Justo eso quería saber. se trata de recuperar, profe, lo que se había perdido, el estudio del humano, las ciencias, porque en la Edad Media todo era ideología, o sea que solo se trataba de Dios, todo era teología, profe. Perfecto. Profesor, ¿Dios? ¿Por qué se perdió tanto tiempo recuperando el cristianismo? José Luis dijo algo. Lo que pasa es que después de la época greco-romana, el arte greco-romano y todo lo que había en ese entonces, la iglesia se empodera y todo el arte, la escultura, la pintura, los grabados, aún la pintura mural, todo se dio alrededor del catolicismo y de la Buena, y entonces se había perdido todo lo anterior. Surge el Renacimiento como un rechazo y como que estaban hartos de todo lo que estaba pasando y los pintores deciden retomar el Renacimiento y nuevamente empiezan a tomar modelos de lo que había antes, ¿no? Y empiezan a pintar nuevamente como antes y dejan de lado la influencia del catolicismo. muy bien dicho. Justo, muy bien dicho. Pero ahí vamos. ¿Por qué la Iglesia Católica toma esos modelos? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué es así? Y ojo, tampoco la cosa tan ligera. No es que se perdieron y todo queda así al libre. ¿Ah? No, hay investigaciones y se han tomado, estoy hablando de autores, señores, no son de libros anuncios católicos, esperando Espinosa. ¿Ah? ¿No es cierto? Pero la pregunta es, justo lo que tú decías, ¿por qué? Ya vamos a hacer el método del niñito de 4 años, ¿ya? Los que son papás saben eso, ¿no? Los chiquitos a los 4 años, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No? Tú le das una respuesta, pero ya piensas que es obvio, mentira. El niño te está indagando, ya. Voy a hacer el método niñito de 4 años o la mayéutica de Sócrates. ¿Por qué? ¿Por qué? Contéstenme, ¿por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica se empodera? ¿Qué ocurre con ese milenio entre el siglo V al siglo XVI, en que la Iglesia Católica se apropia de todo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hechos históricos, sociales, económicos, geopolíticos ocurrieron para que esa Iglesia Católica así se negara ese aspecto tan sustancial de todo el logos y de todo el espíritu grecorromano clásico, que se llama también así, Edad de Oro, que le llamaba Cervantes en su Quijote, y en torno a lo cual hace un diálogo precioso con Sancho Panza, recordando la Edad de Oro, ¿no?
Lean esa parte del Quijote. ¿Ah? ¿Alguien me puede decir cuáles son las causas por las cuales de pronto se oscurece toda esa luz del logos grecorromano y surge la Iglesia Católica? ¿Qué hecho social, político está detrás? ¿Alguien me puede decir? Maestro, ¿me puedo equivocar? Por favor, de eso se trata. Por favor, peor es no hablar. El que se equivoca está en algo, el que no habla no está en nada. Perdónenme la brusquedad. Ya, dime. Tener que ver el descubrimiento del Nuevo Mundo y el surgimiento de Martín Lutero con los protestantes y todo eso. No, estoy preguntando por qué surge la Iglesia Católica con esa fuerza. O sea, estamos hablando del siglo V. Lo que tú estás diciendo es ya siglo XVI. Estamos hablando del siglo V. La Iglesia Católica, el feudalismo, porque tú has hecho referencia a la Iglesia Católica, ergo, estás hablando del feudalismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estás hablando del feudalismo. ¿Por qué surge el feudalismo? ¿Qué acontecimientos marcan esos 1000 años de pensamiento único, de sociedad corporativa, de falta de creatividad, de colectivización absoluta, de la negación de la creatividad y el pensamiento estético, científico, humanístico, libre? ¿Qué es lo que marca? ¿Por qué se da ese caso? Estamos retrocediendo, porque para entender la revolución del siglo XVI tenemos que entender el hecho que revoluciona, la sociedad antecesora de la revolución. ¿Se me está entendiendo? A ver, sigamos con los ensayos. A ver. Maestro. Sí, dime. Maestro, puede ser de que antiguamente se creía que, en la Iglesia Católica se cree que Dios ha sido el creador de toda la tierra y por ende la Iglesia tomó ese atributo como dueño de que ellos eran representantes de Dios en la tierra y por lo cual tenían el derecho a territorios, pensamientos, algo así, maestro, ¿podría ser? Sí, podría ser, estás en lo cierto, pero yo sigo preguntando, ¿por qué? Si ya en 400 años antes de Cristo ya se sabía que había una teoría de la evolución, había las teorías asociacionistas de Aristóteles que decían que las cosas proceden unas de otras, ¿por qué se vuelve ese pensamiento? Porque ya se conocía, antes ya se sabía que había, se conocían indicios de la teoría de la evolución. ¿Qué ocurre? Maestro, sería porque la Iglesia no permitía que las demás personas, o por así decirlo, personas que eran científicas, no les dejaban avanzar, sino que les consideraban como herejes. Muy bien, Dianita. Muy bien, Dianita, pero ¿por qué se dio el caso de que la Iglesia asumiera tanto poder? ¿Y por qué se dio el caso de que esa Iglesia asumiera tanto poder? ¿Y por qué ocurrió eso? Si ya había un pensamiento libre antes. Y donde en el contexto del cual se desarrollaban mejor las personas. Muy bien, lo que tú has dicho, Dianita, es cierto, está bien, pero eso es ya cuando la Iglesia está constituida. Estoy preguntando por qué se constituye en tremendo poder la Iglesia Católica. Ay, no sé, ¿el Concilio de Toledo tuvo algo que ver, profesor? Los concilios son después. El Concilio de Nicea es el año 380 y tantos, donde se da el credo niceno. No creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero eso es cuando ya la Iglesia toma el poder. Eso es ya cuando la Iglesia está fuerte. Estamos preguntando todo el proceso previo que lleva a ir del pensamiento libre grecorromano al pensamiento único colectivizante de la Iglesia Católica. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hemos dado ese salto?
Si no conocemos bien ese fenómeno, no vamos a entender el Renacimiento y no vamos a entender, ergo, todo el arte que viene del Renacimiento para acá. A ver, sigamos equivocándonos, por supuesto. Córtame, entra nomás cuando quieras, entren por favor, ¿ya? Sí, José Luis. Ya, profe, con la caída del Imperio Romano de Occidente, se entran varias culturas, ¿no? A los anglosajones y varias otras culturas. Los godos se llaman eso. Sí, también. Godos, ostrogodos, visigodos, suevos, álanos y anglosajones, ya. Entran en territorio occidental, ¿no? Y ahí uno de los reyes, un rey franco, Carlomagno, no, Carlomagno es en el siglo VIII todavía, no te saltes. Estás hablando del siglo V, los godos, muy bien, vas bien. Ya, pero Carlomagno es en el siglo VIII, de Aquisgrán, el Sacro Imperio Germano Románico. Ya, antes de Carlomagno existe Camelot, Arturo, los cuatro, ya. A ver, sigue con la línea, ya está. Han invadido los godos, muy bien, vas bien, sigue. Ya, luego de esa invasión, los godos se asientan en Europa central más que todo y poco a poco empiezan a adquirir el conocimiento católico y luego ya empiezan a tener conciencia de hacer la Santa Inquisición o algo así, todos los pueblos aledaños. No, perdón, papá. Los godos son del siglo V al siglo VI, VII, porque ya después se transforman, ¿ya? Ya se cristianizan, ¿ya? La Santa Inquisición es del siglo XV. ¿Estás bien? No estás bien. No, equivócate, papacito. Te felicito más bien que eres valiente, porque así aprendes. Solo uno aprende cuando se equivoca, ¿ya? Entonces, equivócate, no hay problema. Entonces, a ver, pero estaba haciendo bien. ¿Por qué cambiamos el mundo del conocimiento grecorromano clásico potente? ¿Por qué cambiamos a ese mundo de una sola idea, de un solo pensamiento? Va haciendo bien, está tibio. ¿Quién puede abundar más? Profesor y compañeros, muy buenos días. Ya, Denis, ¿cómo estás? Qué gusto. Sí, profesor. Gusto escucharte, ¿cómo estás? El gusto es saludarles a todos. Profesor, disculpe, justamente yo también tenía más o menos esa idea, ¿no? De que un alto mando se convierte al cristianismo y de ahí empieza a tomar poder lo que es la religión, ¿no? O sea, tiene un papel preponderante o fundamental. Pero como dice que yo también tenía esa concepción, ¿no? De Carlomagno. Entonces, si es más antes, entonces estaríamos hablando de Saulo de Tarso. Claro, ya, pero hasta Saulo, hasta Pablo, ¿no es cierto?, que era antes el que perseguía cristianos, ¿no es cierto? Ajá, todavía tiene él una raíz griega, todavía es clásico, porque Pablo está siguiendo, ¿no es cierto?, y todo el arte que va a reflejar esa época, todavía está siguiendo el pensamiento platónico. No te olvides que Pablo es el que introduce el platonismo al cristianismo. Pero hasta ese entonces la iglesia está siendo libre, se está gozando de la libertad. O sea, todavía no es un poder absoluto. O sea, el cristianismo es libre. El cristianismo se está imponiendo por su propia fuerza libertaria. ¿Pero por qué? Vamos ahí, tibio, nos estamos aproximando. ¿Pero por qué se convierte en una fuerza terriblemente totalitaria de un solo pensamiento? Ahí vamos. Ya, el cristianismo vence. Profe, si vamos más atrás, entonces sería pues por la crucifixión de Jesucristo y todo eso. Claro, pero ahí pero Roma está cayendo. ¿No es cierto? O sea, 400 años después de la crucifixión de Cristo, Roma ya no da más. Roma se ha dividido. Roma ya no se ha corrompido.
los godos, con los que llamaban los germanos, ¿no es cierto? Y han visto ustedes la película El Gladiador, han crecido, han desarrollado su tecnología, han desarrollado su política. Ya, Roma está en crisis. Y no te olvides, aparte de todo ello, existe una crisis climática. Existen 4 crisis climáticas en la era, en toda esta era humana, del Homo sapiens y del hombre civitae. La era de hielo, 10.000 antes de Cristo, la minoría de hielo, el año 500, donde cae Roma, también es una edad de hielo, ¿no? 500 a 700, la minoría de hielo del siglo XIV, la peste, fíjate, y la minoría de hielo que estamos viviendo ahora, la crisis climática actual, que es otra peste. Fíjate, en la historia hay ciclos de pestes, y ciclos de climáticos. Ya está. Ya. Pero, ¿qué es lo que hace que ese cristianismo sea así radical, totalitario? Y están aproximándose. ¿Quieren saberlo? ¿Se rinden? Maestro. Ya. A ver. Maestro, Dime. El hecho de la resurrección de Jesús. No, pues, la resurrección de Jesús es un hecho espiritual, cristiano, pero no genera una estructura política, económica, social, dictatorial, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La resurrección de Cristo más bien genera un cristianismo, ¿ya? Y el cristianismo como una doctrina más justa. Jacqueline, apaga tu micro, Jacqueline, está interfiriendo, mamacita linda. No, más bien el cristianismo, ¿no es cierto?, va a provocar toda una serie de revoluciones democráticas. No se olviden que Roma va a caer como uno de sus causas por el cristianismo, ¿no? Y el arte precristiano, la simbología del Cristo, la simbología mariana, del cordero, del pez, todo eso que ustedes ven actualmente en el arte, se genera ahí, y toda esa idea de libertad, de emancipación, ¿ya? Pero fíjate, ¿por qué se convierte en dictatorial, en única? Ahí va la pregunta. ¿Cómo una doctrina tan libre, más bien, tan democrática, tan diferente, tan universal, ecuménica, como dicen los creyentes? Yo no soy católico, no profeso ninguna religión. Entonces, ¿por qué es que esta fe que es tan buena se convierte en dictatorial? Ahí va el punto. Profesor, ¿tiene que ver con los bárbaros? Ya está, los bárbaros han invadido Europa entre el siglo V, desde el año 380 hasta el 410, en que queda Roma. ¿Ya? Ya, muy bien. Te estás aproximando, ya. Pero explícame eso, a ver, ya, te estás aproximando. Ya. Pero ¿qué bárbaros? Ya. Porque ya los bárbaros invaden Roma, los ostrogodos invaden Italia, los visigodos España, los francos, lo que es las Galias, Francia, los anglosajones, todo lo que es la parte nórdica, y Odoacro, Childerico, Ulderico, todos esos grandes reyes bárbaros, ¿no es cierto?, que así los llamaban, que son, todos son godos, ¿no?, se convierten al catolicismo, ¿ya? Y más o menos el 380 ya, el 300, Roma ya asume el cristianismo, con Constantino y Justiniano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Por un asunto de estrategia. Los cristianos comienzan a crecer, tienen una doctrina mucho más potente, tienen una doctrina socialmente mucho más potente, ¿no? Y los bárbaros comienzan a convertirse en católicos. Pero este es el año 500 más o menos, que se vuelve en dictadura. ¿Por qué se vuelve en dictadura? Ahí vamos. Una doctrina que había liberado, que se había sacudido de Roma, ¿por qué se convierte en dictadura? ¿Y por qué va a gobernar dictatorialmente 1000 años para que después venga el renacimiento? Ahí vamos.
Y la otra pregunta sería, ¿cómo surge el renacimiento de este antes? ¿Se rinden? ¿Les explico? ¿Quieren? ¿Les explico? ¿Alguien más que quiere intentar? ¿Alguien quiere intentar? Ahora sí les ha interesado saber por qué es que una sociedad tan liberal, tan libre como la greco-romana y la cristiana, ¿por qué se vuelve tan dictatorial? ¿Por qué si Europa y el mundo euroasiático, todo el viejo mundo que así se conoce, tenían tremendas doctrinas en el arte, en la política, en la filosofía, liberales, emancipadoras, libertarias, que proponían la libertad, como es el pensamiento grecorromano y lo que ha dicho vuestro compañero con Saulo, ¿no? Mezclado con San Agustín. San Agustín le pone al cristianismo toda la doctrina de Platón y la vuelve grecorromana. Cuando San Jerónimo traduce la Biblia, le da un sesgo grecorromano a la Biblia, le da un vuelco a la Biblia, lo convierte en una religión occidental. ¿Cómo es que una religión y que un mundo tan libre se convierte en un mundo dictatorial? ¿Alguien más quiere intentar la respuesta o juntos desarrollamos la respuesta? ¿Sí? Una última sería, profesor. Ya, una última. Siguen insistiendo. Buena. Eso se llama, el Islam es el 622. Después todavía, papá. Te estoy hablando del siglo VI. El Islam es el siglo VII. La Hijra es el año 622 de la Meca a Medina. Ya. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? A ver, en este ejercicio, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué estoy generando en este momento? Conflicto cognitivo. Eso tienen que hacer ustedes en cada clase. No entren en frío a la clase, entren con toda la pasión, entren a cuestionar, hagan darle sed al niño, al joven, a quien enseñen de lo que se va a aprender, ¿ya? Entonces, con esa sed de conocimientos, paso a desarrollar y a responder la pregunta. Y cualquiera, por favor, me interrumpe en el momento que quiera, con toda confianza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿empezamos? ¿Sí? Ay, no, No se sientan mal. Han hecho todos los intentos posibles y se han aproximado muy bien y lo han hecho con dignidad. No hay perdedores ni ganadores en esto. Todos hemos ganado porque hasta los errores, y los errores mejor que nadie, nos enseñan. Bien, renacimiento entonces, como hemos dicho, se llama renacimiento de todo el espíritu de libertad, de racionalidad, de emancipación integral humana, ¿ya? No es solo el renacimiento de la etapa grecorromana clásica, sino un renacimiento de todo el espíritu, incluso del espíritu del cristianismo, que era liberal. No se olviden que el espíritu del cristianismo es un espíritu fundamentalmente libre. No se olviden que la Iglesia Católica también había caído en una tremenda alejamiento de la libertad. Para entender el renacimiento, tenemos que entender la cultura greco-romana y su crisis. Dos cosas. Lo que va a renacer, que es la cultura greco-romana y su crisis. Entonces, primero vamos a empezar por lo que va a renacer, la cultura greco-romana. Acá le pongo lo que se llama, espérenme un ratito, voy a camtasear lo voy a grabar en Camtasia, porque en Camtasia lo puedo, ya está. Muy bien, ya está camtaseado. Bien, entonces, ¿a qué voy? A ver, lo primero que hay que hacer es entender que lo que hay en Grecia y en Roma no es precisamente ciencia, ¿ya? No es. Siempre tenemos esa idea que la ciencia, que los incas, la ciencia nace en 1654 con el libro que se llama Discurso del método de René Descartes.
porque ya es universal y ya te prueba de un modo riguroso la verdad. Lo que tenemos en Grecia y en Roma, sobre todo en Grecia, es un logos. ¿Qué es logos? Es un gran conocimiento con gran cantidad de aproximación científica, pero todavía relleno de mitología, fantasía e imaginación. Obviamente, ¿por qué? Porque no tenemos las herramientas metodológicas conceptuales del siglo XVII, que es el siglo de la revolución científica, ¿ya? Eso que quede claro, por favor. Lo que hay en Grecia, Roma, no es ciencia, es presciencia y es logos. Entonces, ¿pero cuál es lo fundamental de este logos? Y esto yo quiero decirles a ustedes, enfatizarles, para que ustedes comprendan cómo van a hacer su trabajo, cómo van a hacer su arte, su obra de arte, cómo es que tienen que, en qué es lo que tienen que ustedes centrarse como foco para hacer su crítica y su contextualización social. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de logos griego? Estamos hablando de una comunidad que se basa en el desarrollo del individuo. A ver, me explico bien este concepto. Las sociedades que tenemos en el mundo, no todas se basan en el desarrollo del individuo. Las sociedades africanas, por ejemplo, son todavía sociedades donde el jefe y la colectividad aplastan al individuo. China, Rusia, Corea del Norte, algunos países del Islam, Arabia Saudita, Irán, Venezuela, Cuba y algunos otros países aplastan al individuo, la comunidad aplasta al individuo. En cambio, en el ELADE, que así se llama el mundo grecorromano, el ELADE, todo el área del desarrollo greco, sobre todo griego, en Roma retrocede mucho, ya vamos a ver por qué. Por eso quiero hablar más de Grecia que de Roma, ¿ya? Porque Roma es más militarista y vamos a ver por qué. El ELADE, el mundo griego, tanto en la Grecia clásica como en la Grecia ptolomeica, o sea, la última fase de Grecia que se desarrolla en Egipto, ¿no es cierto?, con Ptolomeo, con la dinastía ptolomeica, se desarrolla lo que se llama la comunidad en base al individuo. Ya estoy grabando este programa y lo pueden darle vuelta, ya, y con el libro más lo vamos a entender mejor. Y con la copia que les voy a dar. Entonces, es el individuo el que genera comunidad. O sea, hay un equilibrio entre individuo y comunidad. Eso es lo importante de Grecia, ¿ya? Y eso es lo importante que ustedes tienen que ver cuando hagan un análisis contextual de la obra de arte. El balance, la relación, el contrapeso individuo y comunidad sigue siendo un debate fundamental. Lean al premio Nobel 10 años Mario Vargas Llosa, que es el hombre que mezcla arte con libertad. Lo pueden odiar por muchas razones, pero vamos a su pensamiento científico epistemológico, y él siempre hace un énfasis, y también Pierre Bourdieu, y también el otro gran hombre crítico, Nietzsche, el gran padre de la sospecha, que el equilibrio entre individuo y desarrollo comunal es la realización del hombre. Eso se logra en Grecia. Y acá tenemos todo el mundo griego. El mundo griego es fundamental entenderlo en todo este nivel, porque más tarde nos va a dar un entendimiento de la cultura occidental, como la cultura de la libertad. Occidente no solo significa una parte del mundo. Pensamiento occidental es una polisemia que nos lleva a entender que Occidente significa ese equilibrio entre colectividad e individualidad, que da libertad de pensamiento. Y aquí tenemos tres grandes hombres que hay que volverlos a redefinir,
que siguen siendo clásicos. Platón dice que solo se puede lograr lo correcto, el alto espíritu, que es lo que él más logra, él más trabaja, el alto espíritu, y en la parte política. No se olviden que el teórico de la política es Platón. Pero ¿en base a qué? ¿Qué es la política para Platón? Lean sus libros y sus diálogos, sobre todo con Fedra, y lean sus diálogos sobre todo de El Banquete, donde te arma todo este mundo. Dice que lo único que hace grande al espíritu es la libertad, pero que lo bello es correcto. Ayer un alumno en sociología me preguntaba, profesor, si la estética pura basta para ya hacer un mundo libre y mejor, ¿es así? ¿Que la estética solo se debe hacer en estética? Sí, le dije, si la estética te da libertad, te da humanismo y te da profundidad de espíritu, ya estás contribuyendo a un mundo mejor. Por lo tanto, tiene un papel político-social. ¿Ya? Ese es el arte que hay que entender en su esencia. Aristóteles, por otro lado, te dice que solo el rigor de pensamiento te acerca a la verdad y la verdad a la libertad. ¿No es cierto? Eso de que la verdad te hará libre, ¿no es cierto? Esa frase manida que usamos. Entonces, Aristóteles, si Platón le está poniendo fuerza en lo espiritual, en la esencia de la digamos lo verdad, la categoría verdad espiritual, ¿no? Y por eso que tienen que leer una y otra vez, repasen su mito de la caverna, ¿no? En su mito de la caverna, Platón te dice cómo es que la verdad está asociada al nivel del espíritu, ¿ya? Y para eso les recomiendo que vean el rincón de los cínicos, ¿ya? El Edén de los cínicos, que es matricúlense a ese canal de YouTube, el Edén de los cínicos, lindo, y donde te da todas estas interpretaciones. Y Aristóteles te dice de la parte de la racionalidad, ¿no? Y Sócrates, en cambio, la parte de la ética y la integridad moral, ¿no es cierto? Ahí tenemos a estos tres grandes hombres que te van a dar un sustento de libertad, y por eso que yo pongo la palabra libertad. Habrán visto que pongo la palabra libertad en todo tipo de soporte, ¿no es cierto? ¿Ya? En todo tipo de soporte. Entonces, ¿qué es lo que logra el mundo griego, el mundo clásico griego sobre todo, ¿no? Pensamiento libre. Cosa con la cual no puede funcionar el arte. O sea, si no hay libertad, pues no hay arte. No hay. Definitivamente. El arte no puede ser panfletario, un pensamiento único, ¿ya? Entonces, es otra de las cosas que yo les invito a analizar en los artistas que van a analizar, que van a interpretar. El pensamiento crítico racional, que es otra de los valores caros a la humanidad. No puede haber crítica si es que no hay libertad, porque la crítica sí o sí comporta el confrontar al otro, a lo estereotipado, a lo convencional. No puede haber racionalidad, ni inventiva, ni innovación sin crítica. La inventiva y la innovación necesaria y únicamente viene de la crítica. Y ese es otro de las características que tiene el arte. El arte tienes que chambear, tienes que conceptualizar, tiene que salir de una concepción, no del arte conceptual, ese arte vacío que sobreconceptualiza y que hay que inventarse cualquier cosa, como la sobreactuación, no. ¿Ya? La sociedad griega también te genera una sociedad con contrapesos. Hay esclavos, es cierto, estamos hablando de esa época. Hay castas y aristocracias, pero también dentro de ellas hay una movilidad social. Muchos de los esclavos logran tener puestos importantes y muchos de los aristócratas logran bajar de nivel social. No es una regla general.
más tarde se va a perfeccionar con la Revolución Ilustrada. Existe una posibilidad de contrapesar el poder. Si bien es cierto que había una monarquía, que son monarquías las que existen en Atenas, en Esparta, en el Peloponeso, en todos los sitios, en la parte macedónica, todas esas partes, también hay una posibilidad, se dan casos de posibilidad de contrapesos de poder y de una efectiva democracia en ese nivel todavía esclavista. Y también tienes un desarrollo estratégico. Entonces, ¿por qué enfatizo en estos aspectos? Por favor, córtenme al rato que quieran, cualquier pregunta. Porque son los aspectos clásicos que quedan como modelo de sociedad. Siguen siendo los modelos de sociedad. Siguen siendo los nortes epistemológicos, conceptuales de un modelo de sociedad que vamos a luchar, por la cual vamos a hacerlo. ¿Por qué pongo la batalla de Salamina, año 480 a.C.? ¿Quién me puede decir? Para no aburrirlos y que participen. ¿Por qué pongo la batalla de Salamina aquí en la historia? A ver, ¿alguien me puede decir? Hay una linda película que les recomiendo que vean, se llama Los Soldados de Salamina. A ver, ¿por qué pongo la batalla de Salamina? 480 entre los griegos y el imperio persa. ¿Y por qué esa película 300 tiene tanto apego político y una audiencia enorme? A ver, ¿quién me puede decir para que modo de descansar? A ver, voy a llamar. Así. Nilda, dime tú. De paso que llamo lista. Nilda, dime tú, ¿por qué he puesto la batalla de Salamina en este momento en que estoy explicando los fundamentos del arte grecorromano, para entender el nacimiento? Nilda. Presente, profesor. Pueden googlear, no hay problema, pueden googlear, no hay problema. Pero la vista es cuando alguien me responda de lo que está leyendo y cuando me responde de lo que está leyendo. Pero igual, de eso se trata el curso, de googlear, de buscar información. Esto no es un examen cerrado, si no sabes mueres. Ya está. Luz Dayane. Dime, Luz Dayane, ¿por qué he puesto la batalla de Salamina en esta parte del PPT? ¿Ah? Luz Dayane, ¿estás ahí, Luz Dayane? Luz Dayane. Ya voy a hacer como que no está usted, ¿ah? Ya voy a hacer como que ha asistido a la clase y no está. Contésteme por el chat si es que no puede tener alguna facilidad. Ya, contésteme por el chat, por favor. A ver, voy a ver si está. No hay ninguna respuesta. Ya, Luz Dayane se me ha ido de la clase. A ver, ¿a quién más le voy a preguntar? A Dunetska Elizabeth. Dunetska, ¿cómo estás? Dunetska. Jerry, aquí estás. Profesor, ¿me escucha? Ya. Tú eres Jerry, pero ¿dónde está Jerry? Pero estoy a modo de llamar lista, estoy viendo a ver quién está, quién no está. Ya está ahí, estás Jerry, ya sé. Pero ya, dime tú, después la lista. Ya, Jerry, dime tú, ¿por qué he puesto la batalla de Salamina? Dime tú, a ver. Ya, retomemos esto ya. En otro momento haré mis operaciones pedagógicas. Ya. Dime. Yo lo googleé, como usted dijo, y es un combate naval que enfrentó ciudades de Estado griegas con la flota del Imperio Persa. Perfecto. Y en esa batalla se define el Occidente libre con los otros mundos colectivistas, ¿ya? Yo quiero llamarles colectivistas porque digamos que más allá de las ideologías, que son miles y miles en cada época, cada una de ellas, yo creo que el mundo siempre ha luchado entre el colectivismo
que es el arma de los dictadores, no, en nombre de la patria, en nombre de tal, del Dios de tal pueblo, ¿verdad? ¿No? Con los libres, que más bien equilibran, ¿no? Individuo con colectividad, ¿ya? Entonces la batalla de Salamina es importante porque a partir de la batalla de Salamina se consolida, ¿no es cierto?, este espíritu de libertad y emancipación. Muy bien, gracias Jerry, punto para ti, ya, pero has googleado, pero me tienes que explicar con tus palabras, ¿ya? Muy bien lo que has hecho. Ya, se trata de eso, de buscar información y de también buscar curiosidad para informarnos, ¿ya? Bueno, mientras tanto, ¿qué pasaba aquí, no? Y de todas maneras, un poquito quiero introducir en el curso que vamos a hacer, lo que ocurría en nuestra historia, ¿ya? Mientras eso ocurría en Europa, ¿no? Mientras ocurría todo eso, aquí pues nosotros desarrollábamos el horizonte chavín, ¿no? Chavín, justo en esas épocas cuando está ahí Sócrates, Aristóteles, la batalla de Salamina, ¿no? Chavín ha desaparecido como una cultura madre y ha dado origen a Pucará en el sur, Paracas en la costa central, Salinar Gallinazo en la costa norte y Vicus, ¿no? Y el año 200, donde ya va a estar cayendo Grecia, ¿no? Donde Grecia va a estar cayendo, fíjate, en las culturas tanto centroamericanas, ¿no es cierto?, en el mundo mesoamericano y el mundo andino, de ese entonces, también se está desarrollando toda una concepción de arte. Fíjense ustedes cómo el arte prehispánico está pasando de un arte de felinos, de orcas, ¿no? Mira, es una orca de la costa sur, ¿no? Porque las orcas cazan ahí, pingüinos, lobos marinos, ¿no? Como un arte de orcas, de hombrecitos que están nadando, volando, ¿no? Porque utilizan mucho la hierofanía, los psicoactivos, ¿no? Pasan a hombres con cabezas trofeo, con báculos, con armas, con cabezas colgando aquí, armados y con una expresión más feroz. Si acá los felinos son feroces, ¿no es cierto?, tienen una ferocidad todavía así sublimal, acá ya son guerreros, ¿no? Y Pucará se convierte en Tiwanaco. Paracas, que es un estado teocrático, se convierte en Nazca. Salinar Gallinazo en Moche, ¿no? Entonces, un poquito para ilustrar qué está pasando, ¿ya? Aquí está el asunto. Esta era la pregunta. A ver, ¿quién me responde? Ya, estamos por responderlo. ¿Qué dice ahí? Léeme, ¿quién me lo lee? ¿Qué dice ahí en ese meme? ¿Alguien me lo lee, por favor? Cambiar libertad por seguridad. Ahí está el problema. Ese es el problema del arte y del mundo actual. Muchas veces se cambia libertad de pensamiento, creatividad por seguridad. Una chamba. Pues, dibuja lo que sea. Yo te voy a decir qué vas a dibujar. ¿Quieres o no la chamba? Un régimen dictatorial. Solo estos símbolos se tienen que ver, los demás no. Tremendas estatuas de Kim Il-sung en Corea del Norte, estatuas enormes de Saddam Hussein con una espada, el arte soviético, ¿no es cierto? Un hombre liberando tremendo monumento de acero y cemento, y ahí abajo los chiquititos, ¿eso es arte? ¿O es seguridad? ¿Es arte eso? ¿Es arte lo que está pasando ahorita con todas las expresiones brutales que tiene la modernidad con sus edificios y que elimina lo natural? ¿Ese es arte? Nos vamos yendo preguntándonos, ¿ya? Los elementos que estoy dando en esta clase nos van a servir para ver cómo estas preguntas tan importantes se pueden aplicar en nuestra crítica que vamos a hacer. Aquí viene la respuesta. La pregunta era, ¿por qué un espacio tan libre
como el espacio grecorromano, donde había libertad, donde había ciencia, razonamiento, del cristianismo, que es una religión que dice que todos somos iguales, solo somos iguales ante Dios, aquí no hay pueblos, no hay razas, ¿no? Yo no soy cristiano, ni católico, pero estoy rescatando, ¿no es cierto? Yo soy historiador, en este momento yo no tengo que hacer, no estoy ni contra, ni a favor ni en contra de ninguna religión, por favor, quiero que me entiendan, ¿ya? De repente entre ustedes hay algún musulmán que se siente herido por lo que voy a decir el cristianismo o de otra religión. No, yo no tengo ninguna religión. Entonces, ¿cómo es que ese mundo tan lindo de el hombre por encima de todo, todos somos iguales ante Dios, que no sabemos todo como Él nos amó, un hombre que dice que no hay esclavos ni esclavistas, sino que todos somos hijos de Dios, que ha tomado del platonismo lo mejor, del mundo griego lo mejor? ¿Cómo es que se convierte en una dictadura que más tarde va a necesitar una reforma para mejorar? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tanta libertad? ¿Qué ocurrió? Ya está. Vamos a ver ahora qué ocurrió. ¿Está bien? ¿Quieren saber? ¿Sí? ¿Quieren saber? Sí, la fe. Y dice así, pero es más que la fe. ¿Qué ha pasado con la fe? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, la fe también ha sido aplastada, porque la fe, si no es libre, no es fe. Lo que ocurre es esto, que Roma comienza a generar economías de padrinazgo, el pater familia, ¿no es cierto? Y aquí le pongo con blanquito a propósito los celtas. ¿Por qué? Blanquito significa libertad, ¿ya? Entonces Roma comienza a desarrollar una cultura totalmente de padrinazgo, ¿no? Y si no, vean, pues el padrino, ¿no? Padrino, ¿por qué le vas a las autoridades? Marlon Brando, ¿no? ¿Por qué no vienes donde mí? Primero tienes que decirme padrino. Se van generando los padrinazgos, lo que ahora es la base de la corrupción, ¿ya? Los padrinazgos, por encima del Estado, por encima de la nación, por encima de las leyes, mafias ocultas que funcionan, ¿ya? Entonces, ya se va dando en Roma esto, pero también se va dando otra cosa terrible en Roma. Fíjense ustedes, todo ese mundo liberal cristiano todavía no se había desarrollado del todo. Pese a que había cristianismo, los cristianos tenían sus pequeñas religioncitas todavía heredadas de los estados, de las ciudades-estados romanas. En su última fase de desarrollo, en la última fase del desarrollo de Roma, se había generado en Roma, en todo el mundo latino, de ahí viene la palabra latino, de Lacio, latín, ¿no es cierto?, pequeños grupos, ciudades cerradas, donde cada una tenía su dios. Aquí estaba Augusto, que eran los emperadores. Aquí estaba Tiberio, aquí estaba César, aquí estaba Calígula, aquí estaba Marco Tulio, aquí estaba Casio, y así. Entonces cada sitiecito, cada lugarcito, pese a que todo esto era cristiano y el cristianismo no reconoce sectas, sino dice que todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Como dice Pablo, todos somos hijos de Dios. Esa es la grandeza, esa es la revolución, pues, del cristianismo. La revolución del cristianismo es que por primera vez te dice a ti ser humano, oye, tú no eres ni esclavo, ni animal, ni nadie, ¿ya? Tú no eres dueño de nadie, tú eres hijo de Dios y tú eres igual. Esa es la gran revolución del cristianismo, ¿no? Si algo contribuyó el cristianismo a toda la cultura humana, es la única religión que reconoce al individuo como tal, su valía. Pero pese a eso, en Roma había pues estas cositas, ciudades y estados, y cada uno con su emperador y más tarde santo. Santiago, San Bartolomé, San Patricio aquí en el norte, San Esteban. O sea, eso mismo, la misma fuerza que los santos le daban al cristianismo, unidad, también le quitaban unidad. Paradójicamente.
paradójicamente, ¿ya? Entonces, Roma, ahora ya, o sea, estoy explicando por qué el catolicismo se vuelve tiránico, ¿ya? Esto ocurre, ¿ya? Que pese al cristianismo, pese a su fuerza de unidad, Europa está fraccionada. Está sumamente fraccionada. Y no se olviden, que sigue fraccionada. Si no, vean ahorita, y esto también es otro tema, el Brexit. América Latina sigue fraccionada. Quisimos unirnos con la unidad europea, Mercosur, plan, no funcionó. Quisimos hacer un frente contra todos los grandes poderes, no funcionó. Quisimos hacer un frente contra la demasía de importación de tejidos chinos que destruyen nuestra economía, no hemos podido. Seguimos fraccionados. Y el poder ahorita sigue fraccionado. Norteamérica se está fraccionando y está volviendo al nacionalismo, ¿no? Rusia está volviendo al nacionalismo, se está fraccionando del mundo y dice que quiere volver al imperio. Fíjense cómo estos fenómenos se van repitiendo en la historia. Por eso es que no es tanto del siglo V, IV, no, es algo permanente, ¿ya? Entonces tenemos la respuesta. ¿Por qué se vuelve tan dictador ese arte en el medievo para que se justifique luego el Renacimiento? Encima de que Europa está fraccionada, en el siglo VI, VII, ¿no?, el ataque de los vikingos por el norte, que no son europeos, sino que no reconocen ningún tipo de organización. Y ahí lo que dice ya en el siglo VIII, ¿no?, lo que dice Denis, el Sacro Imperio, o uno de ustedes que dijo el Sacro Imperio Germano-Románico. Los magiares, que son los húngaros, mezclados con tártaros, mezclados con mongoles, que atacan Europa. Y desde el siglo VII, VIII, el Islam se expande por aquí. Entonces, ahí viene la pregunta. Si ustedes están divididos y les ataca otros pueblos y están condenados a morir, ¿qué harían? Pregunta de oro. Para entender el Renacimiento y antes del Renacimiento, el mundo, ¿qué harían? No puedes, pero no quieres vivir, no te quieres rendir, no, vas a pelear. Porque si te ataca el Islam, pues te van a cambiar todo, vas a compartir tu esposa, no vas a tener libertad, no vas a poder elegir a nadie, todavía ellos tienen algunas limitaciones políticas. Si te atacan estos magiares, son salvajes. Los vikingos solo salen a nadar y saquear ciudades. Y estás dividido, ¿qué haces? Ya, pero ¿cómo te vas a unir si hay 10.000 religiones? Si hay 10.000 estados-naciones. Ciudades-nación. A ver, ¿cómo te vas a unir? Hay cristianismo arriano, cristianismo pentaginés, cristianismo sanjuanista, cristianismo pre-arriano, cristianismo mezclado con paganismo de los godos. Tienes varios cristianismos ahí. Y santo por acá, santo por aquí, no se quiere juntar con este. ¿Qué haces? Y encima por arriba te está atacando el vikingo, por abajo te está atacando el musulmán, por este lado te está atacando el magiar, por allá tienes el océano Atlántico que si te vas te mueres. ¿Qué haces? ¿Oficializar una sola religión? ¡Nilda! ¡Bingo! Te estoy apuntando, Nilda. Es lo que hacemos cuando en las casas existen diferentes puntos de vista, todos tenemos pecados, todos hemos cometido errores,
pero de pronto vemos que la economía de cada uno está yéndose al diablo, ¿no es cierto? Y tenemos que olvidarnos, ¿sí o no? A mí me importa que tú seas de tal partido, a mí me importa, pero aquí somos familia. ¿Sí? ¿Así es o no? Sí, profesor. ¿No es cierto? ¿Sabes qué? A mí me importa de dónde vengas, ¿ya? De repente tú tienes origen venezolano, tienes otras costumbres, el papá es de repente de una comunidad lejana, pero es un hombre que se ha superado, pero que tiene todavía sus costumbres, ¿no? El hijo es un hippie que tiene sus propias, no es malo, pero tiene sus propias ideologías, sus propias formas de pensar. El otro hijo de repente es un nerd, un estudioso, un chancón. ¿Se imaginan ustedes que si cada uno impusiera su manera de vivir a todos, qué sería esa casa? Entonces hay momentos en que tenemos, por supuesto, hay momentos en que tenemos que tragarnos nuestras individualidades y en nombre de todo, sí o sí, asumir un dogma. Pero eso mientras tanto. Eso es lo que pasa en Europa. ¿Ahora me entienden? Esa era la respuesta. ¿Qué les parece? Bien, profe. El mundo está loco. ¿Qué tal, Marcela? Roma, todas las conquistas que hizo, se le revertió, profesor. Claro. O sea, tenías que sí o sí dejar todo tu pensamiento griego, tu logos, tu ciencia, porque si... Dime. Tan fuerte fue la situación en ese entonces, los conflictos, las guerras y todo, que abandonaron su esencia. ¿Qué pasó con los pintores que estaban pintando? O sea, cambiar de pronto toda su ideología, su realidad, su esencia, su libertad, aquello que los conduce, que los lleva a mostrar aquello que ellos son, su esencia. Por de pronto transformar todo a la influencia católica o lo que se imponía en esa época, tan parametrada, no sé. Sí, pero fíjate, tú ahorita estás en tu casa y de pronto, ¡pum!, sientes una patada y entran unos bárbaros con ametralladora, te ponen al suelo, te pisan, te roban todo, y roban todo el barrio, roban media ciudad y se van. Y tu vecino del otro distrito no dice nada porque era tu enemigo. Y así van a venir siempre. ¿Qué harías tú, Marcela? Y tú tienes diferencia con el vecino porque tú eres pentecostal, el otro es maranata, el otro es de origen puneño, y tú tienes bronca porque es maranata, el otro tiene bronca porque es puneño. ¿Qué harían ustedes? Y viene el pata y bien unido, sabe que están ustedes, y abre tu puerta, te pone, te tira ahí, incluso hasta de repente viola a una de tus hijas, se lo lleva tu mercadería, se lo lleva tus aparatos. ¿Qué harías tú? Y sabes que si no haces nada, van a seguir lo mismo y vas a desaparecer. Y va a desaparecer toda esa ciudad, todo ese país. ¿Qué harías tú? Ay, profesor, para empezar yo le digo algo, yo soy cristiana. Yo tengo mi creencia, fe, aquello que me mueve. Y nada va a hacer que sea diferente. Absolutamente nada. O sea, yo por eso le pregunto qué pasó con toda esa ciudad que creía y que tenía sus principios, su esencia. Pero ponte en ese caso que cualquier rato por esas divisiones que tienes y tu creencia, el otro la creencia, entra gente, se fueron hasta Moscú, los vikingos, los magiares entraron hasta París, el Islam cruzó los Pirineos y se fue a Francia, y saqueaban y hacían de todo, porque tenían diferentes religiones, diferentes modos de pensar. O sea, ponte a pensar en eso que te digo, ponte ese rato, golpean 5 tipos con ametralladoras, se sacan todo, lo suben a un camión y va a pasar eso. Y en medio de esta situación que el catolicismo surge como esperanza. Claro. O me creen de un solo modo, o no me creen nada y mueren todos.
Y así van a creer, así como yo te digo, de esta manera. Y ya no vas a dibujar nada libre, el cuerpo, nada, todo es Dios. Y si no piensas en Dios, no nos vamos a unir. Y al no unirnos vamos a estar separados, y al estar separados van a seguir haciendo lo que les dé la gana a los enemigos externos. Es cierto, pero eso lo dices ahora que estás tranquila, ahora que son otras cosas que el mundo rige, pero en ese entonces, imagínate, la única manera de unir a la gente era con la religión. La religión no es lo que es ahora es una opción. Antes la religión era la esencia de toda colectividad. ¿Te imaginas? O sea, ubícate, dime. Profesor Martín, a la pregunta que iba, ¿no? Que le hacía alusión a la compañera Marcela, ¿no? Si alguien viene a atacarnos y todo eso. Quizás la solución que nos brilla tal como a ellos sería pues unirnos como en el mal menor. Claro. Por ejemplo, claro. Eso sucedió también, por ejemplo, para las elecciones pasadas, ¿no? Elegimos el mal menor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Viendo que no tenemos una solución mejor. Perfecto. Entonces escogemos por el mal menor. Quizás eso es... No hay otra. ¿Es eso o tu vida? ¿Es eso o tu vida? Claro. O sea, es cierto. Hay un momento en que te dicen la bolsa de la vida, y ahí está tu vida también en la bolsa, pero más valiosa es tu vida. Toma la bolsa y vete, pues, ¿no? Déjame vivo, ¿no? O un enfrentamiento, no sé cuándo yo he estado en los choques peleando por la democracia contra Sendero. O ellos o tú. Entonces, dime, Betisita. Profesor, es lo que hizo la religión católica, o sea, prácticamente nos impuso ser católicos, porque antes nos mataban para si no creíamos en Dios. Claro, era la única manera de generar una protección, una comunidad y una organización. En esa época, estoy apelando a que, por favor, señores profesores de arte, hay que comprender la historia, no juzgarla con criterios de ahora. Hay que entender el contexto, ¿ya? Eso que surgió en la Iglesia Católica debía haber cambiado, eso que surgió en el siglo V, debía haber cambiado en el siglo IX, X. Pero como no cambió, le hicieron cambiar a patadas. Es lo que ocurre en nuestras vidas. Si tú no cambias en una relación de pareja, de padre-hijo, de amigo, laboral, tu relación con el mundo, tu negocio con el mundo, tu oferta con la demanda, si no cambias de acuerdo a lo que va al mundo, el mundo te va a hacer cambiar a patadas. Uno de dos. O tú cambias por ti mismo, o te hace cambiar la vida a patadas. Profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Pasaron 800 años para que viniera el Renacimiento. ¡Mucho! ¡Demasiado! ¡Más! 1000 años! ¡1000! Porque te estoy hablando del año 500, en que se instaura la Iglesia como poder político único, absoluto. ¿Ya? ¿Y cuándo se definió? El siglo XVI, o sea, son 11 siglos, Marcela, 11 siglos. ¡Mucho! La Iglesia Católica debía haber cambiado por sí misma, solita, el siglo X o XI. Y vean, ya que estamos hablando de arte, esa linda película que se llama El nombre de la rosa, y es un libro de uno de los más grandes epistemólogos que se llama Umberto Eco, donde te habla cómo es que la Iglesia debía haber cambiado en el siglo XI o XII. Y como no cambió en el siglo XI y XII, alguien le cambió a patadas. Así es la vida, ¿o no? Cuando tú no cambias y sigues siendo infantil y no cambias, pierdes la pareja, pierdes tu familia, pierdes tus amigos, pierdes el trabajo. La vida te hace cambiar a patadas. Dime, Marcela.
Profesor, disculpe, la película se llama el nombre de la diosa, es el libro y la película, ¿ya? Preciosísima película, es un debate entre los dominicos y los franciscanos, en un contexto en el que un rebelde de la iglesia, un reformista, con su alumno, va a una abadía lejana del norte de Italia, donde comprueba cómo la iglesia católica se había convertido en una corruptela. Y el niño... Perdón. No, siglo XI todavía, pues. Es del siglo XI. Lutero es del XVI. ¿Ya? O sea, es la base. Los franciscanos son los primeros reformadores. Por eso es que bastante los reformadores de la iglesia, Lutero mismo y el mismo Loyola, toman mucho a San Francisco. ¿Ya? Y todo el arte que se expresa en ese entonces, ¿no es cierto?, también toma en cuenta lo que hizo Santo Tomás. Cuando introducen el arte, por ejemplo, todos los símbolos de las estrellas, la cosmovisión, las ciencias naturales, ¿no? Fíjense cómo ese debate que estoy diciendo, que parece tonto, filosófico, ese profesor que está hablando, te va a servir mucho porque las bases del arte actual siguen todavía jalando esos elementos. ¿Les aburre el diálogo o quieren que les dé un PPT y les tomo examen 5? ¿Quieren seguir el método? ¿Quieren seguir el método? ¿Seguimos? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Les apasiona? Sí, maestro. ¿Sí? Sí, maestro. ¿Les gusta el método? Dime, Jacqueline. Sí, maestro. Yo vi la película. Su diablo. De la Rosa, sí. Es espectacular la película. Y si lo ven con esta clase y leyendo esto, puta, es una peliculaza. Ya, continuamos. Ya tenemos la respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, maestro. Ya está. Entonces, ya hemos respondido la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué es que un mundo tan libre de arte libre, de creatividad libre, donde está el cristianismo que emancipa al hombre, que dice que no es un esclavo y que es igual que los demás, se convierte en esto, por esos problemas? ¿Ya? Entonces, continuamos. Perfecto, muchas gracias por el diálogo. Uno aprende más aprende el que enseña, dicen. Ya está, que el que enseña aprende mucho de sus alumnos. Entonces tenemos que viene esto, ¿no? Entonces así se forman lo que se llamarían los grandes horizontes ¿cómo se llaman? Monoteístas, ¿ya? Se forman los grandes horizontes monoteístas, ¿no? Aquí tenemos el horizonte monoteísta cristiano. Y aquí se va a formar el horizonte monoteísta islámico, ¿ya? Antes tuvimos el horizonte monoteísta de Moisés, ¿no es cierto? Judaico, que es el que origina ambos. El judaísmo, que a su vez se fundamenta en el zoroastrismo. Por eso es que Nietzsche escribe Also sprach Zarathustra, ¿no es cierto? Como el origen de todos los dioses occidentales, ¿no es cierto? Occidente también lo incluye de alguna manera el Islam, ¿no es cierto? Es proto-occidental. Entonces se crean los dos artes, ¿no? Los dos horizontes artísticos culturales, el gran horizonte pancristiano, y el gran horizonte panislámico, ¿no? Que más tarde el presidente Nasser va a intentar de nuevo unificar, y en su intento va a morir porque le da fortaleza a Occidente y a Israel y lo derrota en la guerra de los 6 días, ¿no? Y muere deprimido, ¿no? Entonces el pan islamismo es una constante que ahorita mismo Al-Assad en la guerra de Siria lo está enarbolando, ¿no? ¿Por qué hay la guerra con Siria? Porque quieren hacer un panislamismo, ¿no? Y también murió, en ese intento murió Gaddafi, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos esto, perfecto.
Entonces, la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Así es que se crea este mundo que se llama corporativo, donde el arte va a ser un arte monoconceptual, un arte de consigna, un arte de creencia, de monocreencia, ¿ya? Porque Europa necesita ese pensamiento en ese momento. O sea, me estoy poniendo en ese momento. Yo no soy ni cristiano, ni... No creo en nada. Yo creo en la ciencia, ya tengo una noción de un Dios, de un ser superior, porque sería un insensato y un soberbio, hay un ser superior, pero no tengo religión. Entonces, discúlpeme, no estoy haciendo un ataque al catolicismo, ya, los que lo son, sino estoy hablando de ese entonces, hablando de ese momento. Entonces, el arte católico de ese momento es un arte monoconceptual, inspirador, que necesita hacerlo. Estos dos cuadros los he sacado de Andahuaylillas, ¿ya? Que reflejan más bien la contrarreforma. No. Entonces, ¿qué es lo que se crea? ¿Cuáles son las condiciones estructurales, sociales, históricas que explican el arte medieval? Son las siguientes. 1. La sociedad corporativa, ¿no es cierto? Rescatan de lo clásico, eso es una cosa que ustedes, por favor, les van a tomar examen, van a estar ustedes en debates teóricos, y siempre se dice, ¿no? Y acá pongo, abajito acá pongo los autores, ¿ya? En quien me respaldo. Siempre se dice que el arte medieval rechazó del todo al pensamiento clásico. Mentira. Rechaza las partes más controversiales. Sí es cierto, rechaza gran cantidad de la creación grecorromana, es cierto, lo que llaman ellos pagano, pero también rescatan lo mejor. Entonces, de Aristóteles rescatan la idea de que la sociedad funciona como un cuerpo. El que es cabeza, y su hijo tiene que ser cabeza. El que es cuerpo, rey, ¿no? El rey viene de Dios. El que es cuerpo, o sea, la burocracia, la nobleza, es cuerpo y su hijo tiene que ser cuerpo. El que es pie, los siervos, tienen que ser siervos y sus hijos tienen que ser siervos. Eso se llama la sociedad corporativa, que todavía existe, que es el fundamento de todo tipo de exclusión en la actualidad. Señores alumnos, no estoy hablando del pasado. La homofobia, el racismo racial por rasgos, ¿no es cierto?, rasgos andinos, como dicen, el odio religioso, el odio ideológico al otro, sigue basándose en este concepto. Sigue habiendo gente que cree que porque tiene un apellido es superior al otro, cuando todos han demostrado que no existen razas, ¿no? El corporativismo sigue siendo una permanencia. Por eso es que ustedes en el trabajo, cuando hagan el trabajo, tienen que ubicar permanencias. ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que evoluciona? Por eso les estoy pidiendo que vuestro trabajo tenga una mirada histórica, ¿ya? Sea el autor que ustedes escojan. Entonces, esta sociedad corporativa funciona de la siguiente manera. Si tú te avienes, calladito, aceptas que eres siervo y te comportas como siervo, y tu hijo se comporta como siervo, acepta ser siervo, pese a que es un tipo talentoso, pese a que puede ganar mucho más, pese a que pueda tener industrias, que pueda crear más, que pueda producir más y tener riqueza y ascender de clase, no, tiene que quedarse como siervo. Es talentoso, lo siento, se queda como siervo. Si te quedas como siervo y calladito aceptas el cielo. Pero si te rebelas y quieres ascender de posición, el infierno. No sé si me dejo entender. ¿Hasta acá me dejo entender? La relación que hay entre sociedad feudal, cielo e infierno, ¿sí? ¿Se entiende?
y arte? Profesor, se entiende. Sí, profesor. Perfecto. Más o menos. Perfecto. No estoy yéndome contra ninguna de vuestras religiones, por favor. No estoy yendo contra sus confesiones. Estoy hablando de cómo se utilizó la religión en ese entonces para el poder. No estoy hablando de la religión. No estoy hablando del creyente. Ni estoy hablando de la curia, por favor, sino de cómo se usó en un momento trágico ese esquema. El otro enganche fundamental eran los sacramentos. Los sacramentos te agarran desde tu matrimonio, nacimiento, pubertad, adultez y muerte. Es otro mecanismo del control. No quiero decir que esos son los sacramentos ahora y han sido siempre, sino estoy diciendo que en ese entonces se utilizaba eso con ese fin. Los que son creyentes, por favor, no digan este profesor está hablando contra los sacramentos. No. Estoy hablando de cómo en ese entonces se usó para ese fin y el arte obedecía a eso. Vamos a desmenuzar cada uno de ellos. La sociedad corporativa. Si tu hijo es inepto, así sea inepto, va a ser rey. Por eso es que en la historia van a existir los Vladimiros Montesinos. ¿Qué son los Vladimiros Montesinos? Son los válidos, conde de Richelieu. El ejemplo más claro. Rasputín, el ejemplo más claro. Cuando el rey tiene un hijo tonto, porque va a tenerlo siempre, porque la riqueza también te atonta a la gente, ¿no es cierto? La excesiva. Los reyes generalmente son los que han sufrido y hasta abajo han hecho su gloria y sus hijos no han Entonces, vienen los válidos, o sea, los que realmente gobiernan, ¿ya? Los que realmente gobiernan, ¿ya? Entonces, esa es la teoría del Vladimiro Montesinos, ¿no? El que verdaderamente gobierna. Entonces, esa es la sociedad corporativa. El hijo del rey, aún siendo inepto, sigue siendo rey. Y toda la iconografía y el arte caballeresco va en torno a eso. Si tu hijo es talentoso, no va a hacer nada más. Se queda ahí. Sociedad corporativa, ¿ya? Entonces, aquí, y yo pregunto, y aquí viene la pregunta, y esta pregunta les va a servir mucho, cuando ustedes estén estructurando su trabajo. ¿Sigue siendo el corporativismo un determinante de la estructura de la sociedad actual? Oiga, ¿quiénes gobiernan y ponen y sacan presidentes? Las corporaciones. Vizcarra no es un santo, pero justo ahora le sacan lo de Tacna, lo de Moquegua, lo de Swing. ¿Quién? Odebrecht, que quiere seguir poniendo su gente y sus poderes frente a la ciudadanía. Vale decir, las corporaciones siguen teniendo su papel. Vean esa película linda, ya que yo soy cinéfilo y me refiero el irlandés, donde claramente se ve cómo en Estados Unidos siguen siendo las corporaciones las que gobiernan. O vean cómo actúa en un país libre y democrático Trump, con corporaciones. Corporaciones de clases medias que están queriendo renacer de nuevo, ¿no es cierto?, a partir de la industria revistera y cuasi pornográfica, ¿no es cierto?, que se enfrenta al cine, y por eso que los cineastas y los artistas han comenzado a desarrollar una campaña contra esas corporaciones. Vean cómo funcionan las corporaciones de las mafias rusas, y el jefe de la mafia, Vladimir Putin. Vean cómo las sociedades Shaolin antiguas se han renacido en la sociedad de Xi Jinping, China, que eran las mismas que estaban antes con el tráfico de opio con Inglaterra. Vale decir cómo estas sociedades, cómo estas organizaciones y cómo en el arte estas sociedades siguen expresando artes totalitarios, o usando la misma esencia de ese arte totalitario, que es el arte conceptual, supuestamente, que hay que interpretar, hay que esforzarse por interpretar, ¿no? Es arte del mercado, el mercado contra el arte y contra lo humano.
Fíjense cómo hay paralelos entre el arte medieval y el arte actual. ¿Se va entendiendo hasta acá? Por favor, me cortan si es que estoy enredándome y algún concepto quieren profundizarlo. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Para continuar. ¿Sí? Sí. ¿Ya los he cansado? ¿Ya los he aburrido? ¿Sí o no? Dígame, así con franqueza. ¿Está interesante o no? Dígame. ¿Sí? Ya, continuamos. Ya, entonces, el corporativismo, la sociedad concebida como un corpus, como un cuerpo, ¿no? Es uno de los signos fundamentales del arte medieval. Por eso es que el cuerpo no importa. ¿Por qué no importa el cuerpo en el dibujo del arte medieval? Porque el cuerpo es pues, la religión, porque el cuerpo es el Estado. En ese símbolo me basan cómo el cuerpo no tiene proporción, profundidad, color, no tiene contraste, no tiene perspectiva, ¿no? Cómo en esos aspectos, donde el cuerpo no vale, se pinta cualquier cosa, pero lo que importa es el símbolo y el miedo, ¿no? Ya se ve cómo el cuerpo, ¿no es cierto?, queda atrás. El cuerpo es la sociedad, el cuerpo es la política, el cuerpo es la fe por la fe, ¿no? No estoy hablando del catolicismo actual, ¿no? Estoy hablando de ese catolicismo, pero ni siquiera del catolicismo, sino estoy hablando de cómo los poderosos lo usan. ¿No es cierto? O sea, no se sienten aludidos los católicos, los creyentes, sino cómo el poder utiliza tu creencia. Esa es otra cosa. ¿Cómo funciona el corporativismo en la iglesia? El papel de la iglesia como órgano controlador absoluto de las ideas. San Cipriano, y está cuestionado, ¿no?, esta parte con los libros del Mar Muerto, que ahora hay una serie de los libros del Mar Muerto. Yo les invito a que sigan el debate de los libros del Mar Muerto. ¿Por qué es importante? Porque esos textos del Mar Muerto te dan una luz sobre cómo es la Biblia. Porque la Biblia católica hasta el siglo XVI fue 24 veces violentada, reescrita. Por eso es que Martín Lutero, al traducir al alemán la Biblia, da una revolución, porque te muestra una Biblia sin concilios y sin intereses, desfiltrada. Cuando leas un libro, lo primero que tienes que hacer, y ese es un método, por favor, didáctico, pedagógico, cuando lean un libro, lo primero que tienen que leer es al autor y al tiempo en que ha sido escrito y al propósito. ¿No? Lectura inferencial, lectura del trastexto, ¿no? Pues siempre hablamos de intertexto, posttexto, pero nunca hemos hablado del trastexto que hay detrás. Entonces, San Cipriano, y se duda de eso, hay un debate sobre todo, menciona la nulla salus extra ecclesiam. ¿Qué quiere decir la nulla salus extra ecclesiam? Quiere decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces aquí entra otro elemento del arte medieval, para entender por contraste el arte del Renacimiento, lo que es la salvación, la escatología. Si ustedes leen la política de Platón, el Civitate Dei de San Agustín, el teólogo, el obispo de Hipona, el gran maniqueo, y leen los comentarios reales, y ya me estoy adelantando, de Garcilaso de la Vega, tienen los tres la misma estructura, salvífica escatológica, así se llama, salvífica escatológica. No se puede entender historia si es que no han leído a San Agustín. ¿Quién es el padre de la historia, del fin de la historia? San Agustín. Mucho más importante que Hegel o Marx, ¿no? San Agustín. Entonces, este enunciado de San Cipriano, que se llama Nullam salus extra ecclesiam, va a ser el punto central del debate del siglo XVI entre Thomas Huth, el predecesor de Lutero, ¿no es cierto?, Campanella, y Lutero ya va a cosechar. Entonces el arte medieval se basa en esto. La iglesia
van a ver que la presencia fundamental en el arte medieval es el edificio y la arquitectura eclesiástica. Por eso que el arte medieval va a tener en la arquitectura su centro. Por eso que Cusco es aplastante, la Plaza de Armas, ¿no? Y por eso que en la Plaza de Armas están peleando el Vaticano con San Ignacio de Loyola. Alguien que mira y entra a la Plaza de Armas del Cusco por Mantas, o mejor dicho, entras por Sapi, vas a ver la pelea que hay arquitectónica entre el Vaticano, la catedral, y los jesuitas, la Compañía de Jesús. Entonces, para que seas salvífico, tienes que sí o sí pasar por la iglesia. Y solo pasando por la iglesia puedes llegar a Dios. Y eso hace que el arte y la creatividad todos sean restringidos a esta mega institución, única y absoluta reduccionista institución que se llama la Iglesia Católica. ¿Se entiende hasta acá? Por contraste, ya vayan pensando qué es entonces el Renacimiento, ya por contraste. Y luego tenemos los 7 sacramentos. Otro modo de controlar, en ese entonces, estoy hablando, en ese entonces. Sí, dígame. Sí. Pregunta, no sé si entendí bien, pero dijo que en el arte medieval como que no se buscaba humanizar. Perfecto. Perfecto. El hombre, la figura humana es lo de menos, su estética, sus proporciones. Pero en el arte medieval yo estoy mirando imágenes y claro, esto tiene que ver con el catolicismo, pero la figura humana estaba bastante presente. Sí, pero es una figura humana secundaria, es una figura humana de segunda, es una figura humana sin proporcionalidad, es una figura humana que entra como elemento, como parte del arte, como un subsidiario, no como el principal que es por contraste en el Renacimiento, ¿no es cierto? Porque en el Renacimiento ya empieza a tener... Perfecto. Aquí es masa, es colectivo. Perfecto, usted lo ha dicho. Aquí es colectivo. En el arte medieval la figura es colectiva, es uno más, es algo. A no ser que sea el obispo, el santo, ¿no es cierto? En el caso de San Francisco, usted va a ver San Francisco que tiene iluminarias, San Francisco de niño, San Francisco entregando un pan al conde tal. Aquí es anónimo, es la figura humana, pero masa, ¿me entiende? Masa, ¿ya? Masa, o sea, es la iglesia y los símbolos de la fe aplastan a la figura humana. Fíjate, hasta la proporción de la figura humana es chiquitita, ¿no? Y el diablo es el que tiene el color más intenso o la luz que está ahí atrás, ¿no? Que es la luz de Dios, ¿no? Que es la parte más principal del cuadro, ¿ya? Los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos, más tarde vamos a ver cómo tiene que ver mucho con la figura solar. Cuando hablamos de los 7 sacramentos, por contraste, y esto cuando nos toque la contrarreforma, vamos a ver el solar. Entonces, San Pedro bautizándose, San Pedro en la confirmación, bodas de Joaquín y Ana, bodas de Cristo con Santa Teresa con Cristo, las bodas religiosas, ¿no? Los sacramentos, el nacimiento, la confirmación, la boda como sacramento, pero no boda como una relación de amor hombre-mujer, ni siquiera como familia, sino la boda en el arte medieval es el casorio entre Dios, Santa Teresa y Jesús, ¿no es cierto? Santa Teresa de Jesús, ¿no? El mismo nombre de Jesús, ¿no? La hierofanía y la mística es un matrimonio no sexual, es una relación hierofánica, hombre-Dios, ¿ya? El nacimiento es el bautizo, el agua, ¿no es cierto? El agua ya no es el agua del vientre materno, el agua de la placenta, el agua del vientre, el líquido amniótico, es el agua del río, pero tiene que ser un río sagrado,
tiene que ser un río bendecido, un río religiosizado, ¿ya? En la confirmación, la figura de la hostia, ¿no? Y tiene canciones, ¿no? La vejez como sabiduría, en fin, los 7 sacramentos, ¿no? Que controla la Iglesia y esta institución, están representados en el arte medieval, pero de forma sacralizada, ni siquiera como un proceso humano, como cuentan los mitos griegos y más tarde los mitos renacentistas, ¿no? Como una obra del hombre, heroicamente del hombre, sino como un plan divino, escatológico, que lo va a marcar primero San Agustín en su plan escatológico y luego el obispo Santo Tomás de Aquino, el obispo de Aquino, ¿ya? Entonces, y finalmente, pues, ya estamos cerca de terminar el curso, Laura. Una pregunta. ¿Dónde empieza el Renacimiento? Aunque ya les he mostrado algo. ¿Dónde empieza el Renacimiento? La pregunta del millón. Otra vez, si quieren entrar en un debate, nos va a alcanzar como para intentar la pregunta y lo podemos dejar para hablar con mucha más profundidad en la próxima clase. Pero quisiera que me respondan, ¿dónde empieza el Renacimiento? ¿Ah? Parece obvia la respuesta, ¿no? Italia. No, frío. Y miren ustedes, estoy acabando de comprobar cómo es que el odio a España es tanto que les han hecho creer muchas cosas que son realmente ideología de un grupo. ¿Dónde empieza el Renacimiento? De nuevo. Ya lo han visto. A ver, dime. Pero en los libros, siempre, o cuando nos enseñan, nos dicen que el Renacimiento se suscitó en Italia. Ahí está. Nos han dicho que inició en España. Fíjate cómo funcionan las ideologías, Denis, cómo funcionan las ideologías. Cómo los libros, así sean excelentes, siguen teniendo un sesgo. Y cuán importante es que ustedes tengan un espíritu liberal, crítico. ¿Ya? Cómo nos han engañado en muchas cosas. O por lo menos, ya. Digamos que no, que libertad tampoco es la última. O por lo menos no nos han dado la alternativa. Nos han dicho, esto es así. Imprimimos el libro, sacamos Wikipedia, el Renacimiento empieza en Florencia, Italia, punto. Y yo me pregunto, ¿dónde está nuestra capacidad crítica? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra capacidad de indagar, de pensar más allá de lo que nos quieren hacer pensar? Y ahí va el arte. También los libros modernos, la información moderna, nos siguen catequizando a la fuerza. Lo que hemos visto hace poco con el arte de la Edad Media se llama catequización forzosa. No estoy contra la catequización, en tanto y en cuanto tú quieras catequizarte, ¿no es cierto? ¿Sí? La religión es algo libre de cada uno, pero no puedes imponerla a patadas por todos los sistemas, porque tampoco funciona. Como es libre la religión, si no es libre la forma en que las quieres, tampoco va a generar su propio papel. Entonces lo que acá les voy a demostrar es exactamente lo contrario. Que el Renacimiento empieza en España. ¡Oh, profesor! Está usted diciendo un sacrilegio. Y les voy a demostrar, ¿sí? Herejía. Ese es hereje, ese profesor, hay que quemarlo.
hay que quemarlo en la plaza de armas A la hoguera. a la hoguera y en fuego lento, de a poquitos, que sufra días y días. Ya está. Ya, se acercaría de las brujas, ¿eh? Ya. ¿Qué tenemos? Que Europa, con el fin de unirse y enfrentar a todos estos terribles vikingos, a todos estos terribles islámicos, a todos estos magiares que venían saqueadores aquí, pucha, se junta en torno a un dogma. Ya, van a quedar de esta manera. No me importa, Cristo ha dicho que es libre pensamiento. No me importa. Me van a quedar de esta manera, porque es la única manera en que nos vamos a defender. Se comprende. Cualquiera haría eso. En una familia, cuando tienen diferentes ideologías, pasados, errores que hemos cometido, en toda la familia se cometen, un día tenemos que chuparnos y tragarnos todo, cada uno de nuestras individualidades y ¡pum!, poner el hombro en la causa común que es sacar la familia, ¿no? Así es, ¿sí o no? Así es la vida. Igual hace Europa. Pero mientras pasa esto en Europa, ¿qué está pasando acá? Todo lo que ha rechazado Europa, todo lo que no quiere ver, todo lo que no quiere ver del arte greco-romano, y greco sobre todo, de la Hélade, ¿quién lo está mirando? ¿Quién lo va a mirar? Otros. Si tú me desprecias, otros me valorarán, ¿no es cierto? Así dicen ustedes los jóvenes cuando terminan con una chica o un chico. Entonces, mientras en Europa está pasando esto, aquí en toda Asia, norte de África, península arábica, cerca de las Cárpatos y todas las montañas, el Hélade, Yugoslavia, los Balcanes, parte del norte del mar Caspio, en toda esta zona, otros pueblos que son también herederos de Zaratustra, de la religión zoroástrica de aquí, de esa gran cultura que se llama Mesopotamia, herederos de esa gran cultura madre que se llama Egipto, más allá está otra cultura madre que se llama la India, más allá otra cultura madre que se llama China. Aquí esta cultura madre no solo tiene a Eurasia, a esta parte de Europa como desarrollo humano. Toda esta cultura mesopotámica, la cultura babilónica, ¿no es cierto? La cultura sumeria, Babilonia, la cultura que es su producto de ella, que son los carambas, de Jerjes, ¿no? ¿Cómo se llama esta cultura? Ya, bueno, que es Irán, la cultura iraní, ¿no? Esta cultura se va desarrollando. No, la cultura, caramba, los que pelean con los 300, ¿cómo se llaman? Ay, caray, se me va, la cultura de Jerjes, de Darío, todo eso, ya está. Ya, persas, claro, por supuesto, persas, se me va, ¿no? Que ahora es el Irán actual. Todo este pueblo se está desarrollando, ¿no es cierto? Todo este pueblo se está desarrollando, ¿no es cierto? Aquí, justo, donde está esta zona, donde están los israelíes, se desarrolla un pueblo que se llama Ur, donde nace Abraham, ¿no? Y Abraham tiene 2 hijos. Uno de sus hijos es Israel, que va a Canaán. Otro de sus hijos es Ismael, que funda todo este pueblo grande, ¿no? Y de Ismael se va, ¿no es cierto?, a los persas, ¿no? De Israel salen los árabes, pero los árabes están dispersos, pero están absorbiendo toda la cultura de Europa, están absorbiendo toda la cultura monoteísta de los judíos, ¿no? Del zoroastrismo. Y hasta que un hombre genio reúne lo mejor de la cultura judía, lo mejor de la cultura zoroástrica, lo mejor de la cultura egipcia, lo mejor de la cultura babilónica, Mesopotamia, lo mejor de la cultura de la India, lo mejor de la cultura china, ¿ya? Y un chico de 22 años que tiene su novia de 48 años, que se llama Shatila,
que es una gran negociante, que tiene caravanas, que hace negocio con todos estos sitios, porque todo lo que consume Europa, lo que consume esto viene de aquí, de estas tierras fértiles del Medio Oriente, tierras fértiles, enormes tierras con el río Éufrates, el Tigris, ¿no? El Nilo que llega a todo esto, el río Ganges que llega a todo esto, entonces está prosperando, pero no tienen una unidad. Así que este hombre, el año 622, un 24 de julio, parte de Medina a la Meca. Los junta a todos sus mejores líderes y crea una gran religión que se llama la sumisión, el Islam. Alá Akbar, Alá Akbar. Dios es grande, Dios es único. Y tiene iguales raíces que los cristianos. El Torah de los judíos, su Corán tiene los mismos capítulos, versículos, los mismos santos, los mismos fundadores, el mismo ángel Gabriel, todos, incluso Cristo, para ellos es uno de los discípulos. Y este hombre se va luego con los quraichíes, que los junta y los junta en una sola religión monoteísta, igualito que los cristianos que hacen contra los vikingos magiares, ¿no? Igualito se los junta para sobrevivir en un solo imperio, se va a toda la tierra de Babilonia y ahí funda con Omar y Ali un gran imperio, el imperio de los omeyas, y luego los abásidas y los seljúcidas. ¿Qué es lo primero que hacen estos grandes árabes? Juntan toditito lo que no leían los occidentales, toditito lo que habían despreciado, ¿no es cierto?, la cultura logos griego, estos lo juntan. Comienzan a hacer su biblioteca en Bagdad, luego en Siria, donde va a estar Pablo, alguien lo ha mencionado, y comienzan no solo a leer a los griegos, sino a potenciarlos. Copian todas las obras de Platón, Aristóteles, Sócrates, Genofonte, Tales de Mileto, Pitágoras, Anaxágoras, todos los grandes genios de la literatura, la química, la física, la biología, la medicina, las artes, el gobierno, la política, y lo desarrollan y lo potencian en su gran laboratorio que se llama Bagdad. Y de ahí sale el lindo cuento, Las 1001 noches, dentro de los cuales está El ladrón de Bagdad, Alí Baba, y otros muchos cuentos. Hasta aquí. ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Entonces, ¿dónde se desarrolla la ciencia? La presciencia. Y estos más tarde van a invadir todo el norte del África, por eso los norafricanos tienen nombres de Ali, los morenos, ¿no? Los invaden y el año 711 llegan a España. ¿Quién es la primera ciudad 9 siglos antes que Florencia y Venecia? ¿Quiénes son los primeros renacentistas? Los hombres más cultos, más superiores, más científicos, políticos y mejores. ¿Quiénes? ¿Quiénes? En el imperio de Abderramán. Aquí están todavía los visigodos y comienzan a desarrollar la primera universidad de Occidente, Córdoba. ¿Y de dónde, señor, me dicen que los españoles son bárbaros, ladrones que han venido acá? Por Dios, es como si tú me dirías que quienes van a la Luna o a la NASA son delincuentes. Oiga, señor, solo para ser asistente de piloto de una de las naves que va a la Luna o que hace transporte fuera de la Tierra, tienes que ser universitario con alto grado. Tienes que haber tenido mínimo 1000 horas de vuelo. De las 1000 horas de vuelo tienes que haber tenido 200 horas de combate. Y tienes que manejar. ¿Tú crees que un delincuente en el siglo XVI va a cruzar por primera vez tremendo océano?
manejando astrolabio, sextante, carabela, que significa tener los conocimientos de principios básicos del viento y de la dirección. Para manejar un sextante tienes que conocer matemática alta. Para manejar una brújula tienes que conocer geografía de alto nivel. Esos pueden ser delincuentes los que han venido de España aquí, después de haber tenido toda esta experiencia. ¿De dónde sacan esa idea? No estoy defendiendo a los españoles. ¿Se me entiende ahora? ¿Sí? Sí, maestro. ¿Sí? Entiende, profesor. ¿Ya? Entonces, ahí empieza el Renacimiento. Allí, el año 710. O sea, 3, 6, 9 siglos antes que en el resto de Europa. En España. Y ayer mi hija que es economista, trabaja, me decía, ¿no? Yo he sido muy joven padre, he sido padre a los 21 años. Mi hija ya es treintona. Me decía, papá, en todos los pueblos del mundo se matan, se pelean hasta matar en todos los continentes, menos entre nosotros. ¿Y a qué se debe, papá? Me decía. A que hemos tenido dos grandes estados en América. El Estado prehispánico bien hechito y el Estado español mejor, que era mucho mejor que el inglés, que mataba gente en Chile y en Norteamérica. Hasta acá, ¿qué les parece? Nos parece bueno, persona como siempre, escucharle a usted, sus aportes, sus conocimientos. Siempre de alguna manera proporciona un haz de luz, ¿no? en esta oscuridad que tenemos, ¿no? en el conocimiento. Y siempre muy hereje, ¿no? Pero muy hereje, ¿no? Eso lo digo de manera quizás en mofa, pero no de verdad. Claro, en ese contexto de esos años, claro, fácilmente lo tiraban del eje. No, actualmente, ¿te imaginas qué me dirán los indigenistas que dicen que han asesinado, que no han sido unos santos los conquistadores, ¿no? Pero ellos también conquistaban, ¿no? Pero tampoco los que hemos aquí. ¡Claro! O sea, es tratar de justificar nuestras barbaridades cuando los demás también hacían cuasi las barbaridades. El ladrón, ¿no? Cuando te roban en la calle, el que te roba, ¡ay, qué ladrón! ¿No? ¿Qué te parece, Marcela? ¿Qué me dices? ¿Estoy impactado esto? ¿Te he sacado de cuadro? ¿Les he sacado de cuadro? Marcela, ¿qué dices? Acá estoy. ¿Qué dices? Yo pensaba en algo, ¿no? Hay información que nos dan en el colegio, en la universidad, y nos dicen siempre que el Renacimiento se inicia en el año 1300, en Italia, y es la información que siempre manejamos, ¿no? Siempre en el camino nos vamos a encontrar con profesores que, como es el caso ahora, que discrepan en cuanto a la historia usual que nos enseñan, ¿no? Y nada, nos lleva a escuchar, a investigar y a nosotros tener nuestras propias ideas también, ¿no? Con respecto a lo que vamos aprendiendo en el camino, profesor. Entonces la idea no es que acepten esta idea como muestra, sino que la tomen en cuenta como otra propuesta, porque también debe haber otras ideas. Entonces, de eso se trata la educación, de que le demos al niño, al joven a quien eduquemos, todo tipo de fuentes, varios tipos de fuentes. Una de las cosas fundamentales que un profesor por ética tiene que hacer es dar todas las versiones sobre los hechos sociales, artísticos y humanos al alumno. ¡Todas! Y que él ya saque su propia. Porque si lo parametra solo en una, eso es inmoral. Lo estás catequizando a la fuerza. Lo estás obligando. Y le estás cerrando. Y además se va a dar cuenta un día
y le vas a hacer daño. Justo se trata de eso, de que el arte tiene que crear pensamiento crítico, así como los renacentistas, y después vamos a seguir hablando de España y todo eso, ¿no? Para entender ya lo que van a hacer después, así como esos árabes que han ido con toda la nueva idea en España, esos españoles que han revolucionado, igual el artista tiene que hacerlo. Y son estos parámetros los que tienen que ver ustedes en toda vuestra crítica. ¿Les he aportado algo en esta mañana? ¿Algo les he movido? ¿El espíritu si quiere un poquito, si quiere un poquitito? No tanto el conocimiento, sino yo me lo digo, si les he movido el espíritu crítico. Si quiere un poquitito. Sí, profesor, bueno, a mi punto de vista, definitivamente es lo que usted está buscando. Al comienzo decía que la intención de la clase era de que nosotros tuviéramos aporte para el trabajo que estamos realizando en cuanto a la crítica que vamos a hacer de las obras de arte, ¿no? Entonces, todo esto nos permite inconscientemente, pero ahora se hace consciente el hecho de ser críticos frente a lo que hacemos, ¿no? No se trata de copiar y pegar, sino de dar nuestro punto de vista, de leer y en cuanto al conocimiento que tenemos, lo que leemos, escuchamos en clase, poder despertar en nosotros un espíritu frente a la obra y frente al contexto de la obra, que es lo que usted está buscando, ¿no? Gracias. Entonces, si he sembrado siquiera un chiquitito, una amiguita de espíritu crítico, método crítico, pensamiento crítico, para mí es mucho. Conocimiento lo podemos sacar de donde sea, está regado por todos estos libros, pueden bajarse ahí lo mejor de libros de historia del arte, gratis en Google, en cualquier sitio, tienen un montón en YouTube, pero lo que sí no van a encontrar en YouTube en la vida es este método. Un profesor tiene que dar ejemplo de cómo hace crítica. Y necesito, si quiero un poquito, si un granito, una migajita les he dejado, ese es mi aporte, ¿ya? Ese es un profesor. No se olviden que ustedes van a ser profesores, eso hagan. Nunca dejen de despertar almas, mover conciencias, mover almas, no mover ese espíritu, ¿ya? Chilele en buena hora, y entonces, ¿algún aporte más, alguna idea para ya irnos a almorzar? ¿Estarán de hambre? Profesor. Betty. Profesor, bueno, sobre el tema, ¿no? Quería mi propia opinión de algo. Sobre la religión. Yo creo que todo eso de lo que nos hacían antes, nos imponían cosas, era en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero por mi parte yo no creo en eso. O sea, yo creo que ha sido el ser humano el que imponía cosas, el que hacía todo, pero en nombre de Dios. Eso sería mi opinión. Perfecto, bonita. Lo importante es que cada uno crea libremente, que nadie te imponga, ¿ya? Dios mío a los creyentes. Yo quisiera creer en un Dios, quisiera tener una religión como muchos de ustedes. Creo en un ser superior y respeto a los que creen. No saben cómo los respeto. Me encantaría creer, pero siempre sean libres. Crean, pero libremente, ¿ya? Y en la ciencia sean críticos. En la ciencia no hay creencia. Entonces, si tienen su religión, no les tocó, eso es personal, sagrado, cada uno tiene. Pero en la ciencia y en el conocimiento, en el arte, ahí sí, tienen que ser bien duros, críticos con ustedes mismos, no se contenten, sigan buscando, revuélquense, duden de ustedes, ¿no? Y afirmen también cuando se pueda afirmar, ¿ya? Si no hay más que decir, muchas gracias por esta mañana. Esta clase lo voy a grabar, lo voy a pasar como la primera. Voy a seguir alimentando la página de Moodle.
visiten la página, cosas bonitas estoy subiendo, vean, estoy subiendo videos, los mejores que creo que más les va a importar. Les he subido la biblioteca total de humanidades, la biblioteca del curso que van a tener, libros alternativos, aparte del libro central que vamos a usar, y pues vamos avanzando, ya escojamos nuestro autor del siglo XIX, un autor peruano de universal. Si alguien se le ocurre hacer del Renacimiento, hágalo, y si alguien quiere hacer del siglo XVIII, también hágalo, de la Ilustración, ¿ya? Entonces la idea es que pues estemos viendo cómo está. Lo importante es saber qué cosa social está detrás del arte, nada más, eso, y en la parte histórica, ¿no? En la parte evolutiva, cómo va el arte y la historia van yendo juntos, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Observación, petición. Sí, Denis. Martín, para que te pregunte a estas alturas de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Quizás porque me he perdido la primera parte o la parte inicial, ¿no? Ya. Escojan dos autores del siglo XIX, si gustas de la Ilustración o si gustas del Renacimiento, y detrás de ese autor tú vas a interpretar qué historia hay, qué sociedad, qué contexto, a qué obedece su obra, lo vas a desmenuzar y vas a interpretar. Eso es, todo el semestre vamos a hacer 2 autores por etapa, cada 2 semanas, y a cada 2 semanas me presentan ese trabajo, ¿ya? Y en el modelo que estoy haciendo, esta clase que estoy haciendo, es un modelo de cómo vas a desmenuzar una obra. En esta clase he desmenuzado el arte medieval, ¿no? Ya, lo he desmenuzado, lo he visto detrás del arte medieval, qué hay, qué sociedad, qué historia existe. Igual vas a hacer con los 2 autores, ya, así como he desmenuzado el arte medieval ahora, que para más tarde desmenuzar el arte renacentista que obedece al arte medieval, igualito vas a hacerlo, ya. Entonces, de paso, gracias por la pregunta, de paso me das la oportunidad de reforzarle a los demás alumnos cómo van a hacer, ¿sí? ¿Está bien? Gracias. Ya, perfecto. En la siguiente clase, por favor, voy a llamar así, me contestan, no me contestan. He llamado ahora a una persona, no me ha contestado Profesor, yo no le contesté. Mamita, pero digo, si no se puede activar el micro, tienes el chat, ¿ya? ¿Ya, mamacita? Es que no me permite mandar mensaje. Ya, entonces dile a alguna persona por WhatsApp, por WhatsApp entonces, pues, si hay chat en el team, en el team hay chat, ¿ya? Ya, mamita, ya, por ahora no te preocupes, ya, por ahora no te preocupes, ¿ya? Entonces, un abrazo para todos. Profesor, disculpe, sí, dime. Profesor, disculpe, sí, en el mío tampoco aparece esa opción. Sí hay, ya arriba está, hay una, como un parlantito, como uno que habla, sí, quizás estoy conectado, ya, perfecto, con mucho gusto. Entonces, si no, WhatsApp también, ¿ya? Ese rato me escriben al WhatsApp, es que no pueden en el team. Jóvenes, ya deben estar yendo acá a almorzar, la familia les está esperando. Un gusto haber estado con ustedes. Muy buenos días y hasta la próxima clase. Y comuníquense siempre conmigo, y esto lo voy a colgar en vuestros WhatsApp y también en la plataforma. Muy buenos días con todos ustedes. Gracias, profesor, un placer. De igual manera, un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, un abrazo. Cuídense. Cuídense mucho, por favor. Está fea la cosa todavía. Cuídense.